día, les habla el polaco Now y 29 de junio del 2023. Pues este video es para los jóvenes, porque muchos creen que el neoliberalismo viene de Salinas de Gortari para acá. Y no, el neoliberalismo, el materialismo 100% puro, viene de muchas décadas atrás y viene de una estrategia estadounidense ayudada por gobiernos y medios de comunicación aquí en México, que salieron muy beneficiados para que se implantara aquí en México. El neoliberalismo, ya hice un video explicando cómo nos quitaron civismo y cómo nos quitaron la lectura. Es bien importante porque pasa como desapercibido y nadie toca este tema. Pero desde los años 70 para acá empezó la estrategia. Primero, quitarnos civismo, porque eso frenaba el clasismo. En el civismo nos enseñaban a respetar a todas las personas, ya sean barrenderos, ya sean indigentes, a todas las personas como ser humano se debería de respetar. Nos enseñaba a ser buenos ciudadanos. Nos quitaron civismo y dieron paso al clasismo, porque el civismo se daba en todas las escuelas, ya sea públicas o privadas. Entonces tenían que quitar eso para meter ese clasismo. Quitaron el civismo y empezaron a convencer a las personas de que había pedigrí humano y que el que tuviera más dinero era superior y que si eras pobre eras pendejo, eras tonto. Eso tiene muchos años, ¿no? Se empezó a querer opacar nuestra cultura. En mis tiempos, por ejemplo, no existía el Halloween, era el Día de los Muertos. Yo nunca había oído hablar del Halloween. Y el Día de los Muertos lo quisieron dejar a un lado y metieron el Halloween. En mis tiempos no existía Santa Claus, eran los Santos Reyes. Pues también. Y empezaron a meter palabras en inglés, que el busman, que nurture, que, bueno, palabras anglosajonas. Quisieron borrar nuestra cultura, pero no pudieron, no se puede. No se puede. Ya lo más estúpido que hicieron fue quitar la historia universal. Dios mío, ¿a quién se le ocurre quitar la historia universal? Para que no se sepa realmente lo que es la historia verdadera. Porque cualquier libro que leas, pues tienen referencias de la historia universal. Pues ¿cómo lo vas a entender si no conoces la historia universal? Bueno, en aquellos tiempos el pueblo leía mucho. Era un negociazo en los puestos de periódicos, los cuentos, que ahora les dicen cómics. En ese tiempo les decíamos cuentos. El pueblo leía muchísimo y había todas las partes literarias. Había ciencia ficción, había romanticismo, había aventuras, había historia, había de todo. Eran miles y miles de cuentos los que se editaban y se acababan. Yo me acuerdo de Memín Pingüín, por ejemplo. Salía los martes. Si ya iba uno muy tarde, los martes ya no lo encontraba, se agotaban. Vendían a raudales cuentos. Y el pueblo leía mucho. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron civismo y metieron el clasismo. Quitaron la literatura al pueblo
Los puestos de periódico estaban así de gente, así. En todos los puestos de periódicos veías un gentío buscando su revista preferida. Que Archie, que Sus y Secretos del Corazón, que Tradiciones y Leyendas, que Calimán, que Meme Pingüín, que etcétera, etcétera, etcétera. Había de todo. Los mexicanos leíamos mucho. Lágrimas y risas. Bueno, infinidad. Porky, de todo, de todo. Pues nos quitaron la lectura. Nos quitaron la lectura, nos quitaron el civismo y empezaron a meter el clasismo, el neoliberalismo, desde los años 70. No es cosa de Salinas de Gortari. Él ya lo implementó de lleno, pero empezaron a meter ideas anglosajonas aquí y empezaron a quitarnos nuestra literatura y, y llegamos a lo que en un momento dado estuvimos, ¿no? ¿Eh? El pueblo explotado, esclavizado, eh, corrupción por todos lados, entrega del país por todos lados. Era un buen negocio para los dueños de los periódicos, de las editoras, los cuentos. Pero pues vieron que dejaba más lana los contratos ventajosos, los negocios de por influyentismo y quitaron todo eso que teníamos. Por eso digo que mi época fue mejor, porque había más criterio. Acabaron con el criterio propio de mucha gente. Y la gente que estaba abajo y que después tuvo dinero se volvió clasista. Porque le hicieron creer a todo el mundo que el dinero era el éxito y todo era dinero y todo era mercado. No había derechos, todo era mercado. Entonces el neoliberalismo para los jóvenes no es de ahora, es de hace 50, 55 años, 60 años. Es una estrategia a largo plazo. Poco a poco fueron metiendo el clasismo. Poco a poco nos quitaron el civismo. Poco a poco nos quitaron la literatura. Pero no pudieron porque el pueblo es mucha pieza. Lo que necesitábamos era un líder como Andrés Manuel López Obrador para que podamos hablar, para que podamos participar, porque no nos dejaban participar.